última hora en el entorno del Real Madrid. Lo que al principio parecía un simple rumor de mercado, poco a poco comenzó a generar un enorme debate dentro del madridismo. Y el nombre que aparece en escena podría convertirse en una de las grandes sorpresas del próximo mercado de fichajes: Denzel Dumfries. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Se trata de un futbolista que lleva años compitiendo al máximo nivel europeo, acostumbrado a partidos de enorme presión y con experiencia en escenarios donde muy pocos logran mantenerse. Además, su cláusula cercana a los 25 millones de euros resulta extremadamente llamativa para el mercado actual. Cuando la noticia apareció por primera vez en Defensa Central, las reacciones fueron muy divididas. Algunos aficionados pensaban que el Real Madrid apostaría por una superestrella mucho más mediática. Otros imaginaban un perfil joven y todavía desconocido. Sin embargo, el nombre de Dumfries representa algo completamente diferente: experiencia inmediata, potencia física y rendimiento competitivo desde el primer día. El Real Madrid lleva años construyendo un proyecto pensado para dominar Europa durante mucho tiempo. Y observando los últimos movimientos del club, queda claro que ya no solo buscan talento técnico, también priorizan personalidad, resistencia mental y futbolistas capaces de soportar la presión gigantesca del Santiago Bernabéu. Porque no cualquiera puede vestir esta camiseta. ¿Qué piensas sobre la posible llegada de Denzel Dumfries al Real Madrid? Y precisamente ahí aparece una de las mayores ventajas de Dumfries. No es un jugador que necesite tiempo para adaptarse a la élite. No llega desde una liga menor ni desde un contexto sin presión. Lleva temporadas enfrentándose a grandes equipos en Champions League y compitiendo contra algunos de los extremos más peligrosos del mundo. Ese detalle tiene muchísimo valor para un club como el Real Madrid, donde la presión nunca desaparece. De hecho, en el fútbol europeo existe un enorme respeto por perfiles como el suyo. Tal vez no sea el nombre más mediático del mercado, y quizás no venda millones de camisetas, pero los entrenadores valoran muchísimo a futbolistas que mantienen intensidad física y competitiva durante los 90 minutos. Además, el fútbol moderno ha cambiado completamente el rol de los laterales. Hoy ya no basta con defender bien. Los grandes equipos necesitan jugadores capaces de romper líneas, atacar espacios y convertirse casi en extremos ofensivos durante muchas fases del partido. Y ahí Dumfries destaca muchísimo. Sus recorridos largos, su agresividad física y su capacidad para aparecer constantemente en ataque lo convierten en un arma muy peligrosa. En varios partidos incluso parece más un carrilero ofensivo que un lateral tradicional. Y quizá eso sea exactamente lo que el Real Madrid empieza a buscar para el futuro. Porque si analizamos la evolución táctica del equipo en los últimos años, vemos un sistema mucho más dinámico, con jugadores intercambiando posiciones constantemente y extremos apareciendo por dentro. En una estructura así, tener un lateral con semejante potencia física puede marcar enormes diferencias. Pero evidentemente existe un punto muy delicado en toda esta historia. Dani Carvajal. Hablar de posibles sucesores de Carvajal siempre genera emociones fuertes dentro del madridismo. Y es completamente lógico. Estamos hablando de una auténtica leyenda del club, un futbolista que estuvo presente en algunas de las noches más históricas de la Champions League, y que representa perfectamente el carácter competitivo del Real Madrid. Carvajal nunca necesitó campañas de marketing para ganarse el respeto de la afición. Lo consiguió dentro del campo, con personalidad, sacrificio y actuaciones gigantes en momentos decisivos. Por eso el objetivo del club no sería borrar su legado, algo imposible, sino prepararse correctamente para el futuro antes de que llegue el momento inevitable del relevo. Porque el fútbol de élite no perdona la improvisación. Y aunque Carvajal sigue siendo un jugador importantísimo, también es evidente que el desgaste físico acumulado empieza a notarse cada vez más.
Las temporadas son más largas, más exigentes y con menos margen de recuperación. Y justamente ahí es donde una oportunidad de mercado como Dumfries empieza a tener muchísimo sentido. Encontrar un jugador con experiencia internacional, físico élite y recorrido europeo, por una cifra cercana a los 25 millones de euros, es algo realmente raro en el mercado actual. Florentino Pérez ya demostró muchas veces que sabe detectar oportunidades estratégicas antes que los demás clubes, y no sería extraño que el Real Madrid vuelva a adelantarse al mercado una vez más. Otro detalle que llamó mucho la atención en España es la supuesta admiración de José Mourinho por Dumfries. Y cuando Mourinho aparece relacionado con un jugador, automáticamente el debate cambia de nivel. El técnico portugués siempre valoró futbolistas fuertes mentalmente, agresivos competitivamente y preparados para soportar presión extrema. Y Dumfries encaja perfectamente en ese perfil. Por ahora no existe ninguna negociación oficial confirmada. Pero en el fútbol moderno muchas grandes operaciones empiezan exactamente así. Pequeños rumores, filtraciones controladas y movimientos discretos detrás de escena. Y, sinceramente, hay suficientes razones para pensar que este tema podría crecer muchísimo en las próximas semanas. Porque desde el punto de vista deportivo, económico y táctico, la operación tiene bastante lógica. Una de las principales razones por las que Denzel Dumfries llamó tanto la atención en los últimos años no es solamente su potencia física, sino también su perfil perfectamente adaptado al fútbol moderno. Su capacidad para recorrer toda la banda derecha constantemente lo convierte más en un carrilero ofensivo que en un lateral clásico. Durante su etapa en el Inter, se convirtió en una pieza muy importante en partidos de máxima exigencia. Especialmente en encuentros grandes, destacó por mantener una intensidad altísima durante los 90 minutos, algo que muchos entrenadores valoran muchísimo en el fútbol actual. La cantidad de desmarques, sprints y llegadas al área rival que realiza por partido lo acercan al perfil de los laterales élite de Europa. Además, en varias noches de Champions League, consiguió aportar goles y asistencias en momentos importantes, algo que hoy se considera fundamental para los grandes clubes europeos. Porque el fútbol moderno ya no exige únicamente laterales defensivos. Ahora los equipos más grandes buscan futbolistas capaces de generar peligro constante en ataque. Y precisamente ahí Dumfries destaca muchísimo. En los últimos años el Inter consiguió competir a gran nivel en Europa y Dumfries tuvo un papel importante en partidos contra rivales como Manchester City, Barcelona o Atlético de Madrid. Su capacidad física para sostener transiciones rápidas y no desaparecer en escenarios de presión máxima aumentó muchísimo su valor competitivo. También resulta interesante observar que, en muchos partidos importantes, el equipo mantuvo una buena media de puntos cuando Dumfries estuvo presente. Especialmente en sistemas rápidos y verticales, su impacto ofensivo se vuelve mucho más peligroso gracias a los espacios abiertos. Desde el punto de vista táctico, el hecho de que el Real Madrid esté evolucionando hacia un sistema más dinámico y agresivo en transiciones podría explicar por qué un perfil como el de Dumfries empieza a sonar alrededor del club. Porque en el fútbol actual, los laterales físicos ya no son solamente defensores, muchas veces se convierten en una de las armas ofensivas más importantes del sistema.